primero quisiera saber cómo tomaron la decisión de ser candidato a presidente y vicepresidente, porque ¿qué quieren gobernar El Salvador? No buscamos estas candidaturas. Apenas hace 3 meses estábamos cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas, en nuestros quehaceres cotidianos. Yo como consultora internacional en diferentes temas y es como abogado de litigios internacionales. Esto tiene alrededor de 3 meses que representantes de organizaciones de sociedad civil y de movimientos sociales se nos acercaron, primero de manera individual y después de manera conjunta, para proponernos de que estábamos siendo valorados por este conjunto de organizaciones como propuestas presidenciales. En un primer momento, los dos dijimos que para nosotros era complicado asumir un reto de esta naturaleza, sobre todo como ya planteé, estábamos en el desarrollo de nuestras respectivas carreras profesionales. Pero cuando nos dimos cuenta de que muchas personas tenían expectativas altas de que ofreciendo una propuesta de una fórmula presidencial diferente, podía mucha gente animarse a tomar decisiones tanto del ejercicio del derecho, no solo de participar en política, sino también de elegir en la activación. ¿Quién tomó primero la decisión? ¿Quién convenció? Fue una decisión de ambos. Incluso estábamos comentando de que tuvimos una conversación, Luis y yo, para consultarnos qué nos habían dicho cuando nos abordaron de manera separada. E incluso pasó algo muy interesante. No se sabía en qué momento quién tendría la candidatura a presidente o presidenta, quién a vicepresidente o vicepresidente. Y la actitud de los dos fue, si Celia es la candidata a presidencia, yo, Celia, soy tu vicepresidente en la candidatura, en la fórmula. Y yo le dije exactamente lo mismo. Si el candidato a presidente eres tú, yo voy en fórmula de vicepresidencia, porque para nosotros no es lo fundamental en este momento de coyuntura política el cargo en sí, sino que es la apuesta por ofrecer una alternativa diferente de personas que tienen una trayectoria diferente también en su vida con respecto a regirse sobre criterios y ética en cualquier desempeño, tanto en el personal como en el profesional. Estamos en esa discusión, en ese momento, cuando discutíamos esto, y los dos, realmente, yo creo que influyó mucho en nuestra conversación, donde yo estaba hablando con Luis y Luis estaba hablando conmigo, conocíamos de nuestros currículos, de nuestras trayectorias, nos habíamos conocido personalmente en diferentes debates y paneles anteriormente, pero no nos conocíamos como para poder plantearnos si teníamos todas las características necesarias y el arrojo necesario para ir juntos en una fórmula presidencial. Y bastó esa conversación que tuvimos para darnos cuenta de que sí podía funcionar, que estábamos en muchos más puntos en común que cualquier diferencia que debiese haber. Y creo que la decisión la tomamos juntos. ¿Cómo tomó la decisión, Luis? ¿Por qué quiere ser presidente de El Salvador? ¿Ya había sido un deseo suyo candidatearse como presidente antes o es hasta ahora? Fue un deseo que tuve hace 6 años, cuando veía un gran vacío peligroso en la toma de decisiones al más alto nivel del gobierno de Sánchez Serén. Y pensé que ese era un vacío peligroso para El Salvador, y en ese, pues, vine a querer participar en la política para ser presidente,
y me inscribí en un partido político buscando también la posibilidad de optar por una precandidatura y después por una candidatura, pero no fue posible. Ya el partido había prácticamente antes de que iniciara el proceso interno decidido quién quería que fuera el candidato, que eventualmente fue. Entonces ya ni siquiera me inscribí para participar. Entonces sí, ese deseo mío de colaborar desde el más alto nivel vino desde más atrás, pero lo abandoné consciente de que una golondrina no hace verano, como me decía mi mamá desde que estaba pequeño, y siempre yo fui idealista desde que estaba pequeño, en pensar en dedicarme para el bienestar de las otras personas. Eso es lo que me mueve a mí. Si yo puedo hacer algo no para mí, no para mi familia, pero para la gente en general, y eso si quieres te puedo compartir una entrevista que tuve cuando tenía 19 años y me fui por primera vez a Estados Unidos en un programa de intercambio estudiantil, que yo expliqué por qué quería ingresar a la Fuerza Armada, y en ese momento el poder político lo ejercía la Fuerza Armada. Yo dije, pues que en mi país la Fuerza Armada tiene el poder político, y estando allí creo que yo que puedo hacer mucho más por el mayor número de personas posible. Entonces ese era mi deseo desde el principio, siguió siendo mi deseo hace 6 años, pero cuando vi que esa posibilidad no había, pues regresé a mi casa, a mi trabajo normal como abogado, y ya me había completamente desvinculado de esa idea que podía optar a esa... ¿Y por qué querría ser presidente de un país al que dejó hace tantos años? O sea, mira, cuando yo, o sea, yo emigré, pero no es que dejé abandonado el país, pues al contrario, yo creo que he hecho mucho, tal vez más por el país estando afuera, que lo que podría haber hecho quedándome adentro. Porque cuando yo salí a reinventarme, salí como bastantes inmigrantes salvadoreños, millones que se van de aquí a iniciar una nueva vida, y a pesar que yo ya tenía un título universitario y ya tenía una profesión, yo llegué a reinventarme, a estudiar. A la edad de 37 años, yo estaba con una mochila, trabajaba de día y de noche estudiaba Derecho. Y después de 4 años de estar así, me gradué de abogado. Y como abogado, le he aportado muchísimo al país, que es lo que le podría haber aportado quedándome aquí como gerente de seguridad de TACA en ese entonces y después de Avianca, del tema de seguridad. Entonces, no, yo siento que, o sea, yo en estos 26 años que tengo de haber emigrado, he tenido siempre un contacto directo con el país, y ya como abogado he participado defendiendo al Estado salvadoreño, no a ningún gobierno, sino que al Estado de El Salvador, en 4 arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington, y que han tenido excelentes resultados para El Salvador. Eso me ha dado la oportunidad de hacer bastante por El Salvador, no solo por un gobierno, sino que por todo el país, evitándole multimillonarios laudos arbitrales en contra, sino que también manteniéndome en contacto con la realidad salvadoreña y dándome cuenta de cosas que tú pudiste haber estado acá viviendo esos 26 años y no te habrías dado cuenta de cómo se manejan muchas relaciones de poder. Y eso fue lo que, y de verdad yo dije, y sabes, sinceramente dije, no hombre, si esta gente puede ser presidente, yo creo que yo podría hacer un mucho mejor trabajo. Y de verdad Celia podría hacer tal vez hasta un mucho mejor trabajo que yo. No, no, no. Y te digo que hay burbujas, gente que vive acá también que está alejado de la realidad salvadoreña. O sea, depende de... No, el que tú vivas en un lugar no significa que siquiera tú estás compenetrado de la realidad de otra gente que no está en tu mismo nivel y en tu misma situación. Pero esa identificación con la gente
Mira, yo me identifico con toda la gente, pero me identifico más con la gente común y corriente, y más con la gente más sencilla, digamos, que por lo general tiende a ser la gente que económicamente está bastante desprivilegiada y tiene carencias grandísimas. Desde que yo estaba en la Fuerza Armada, porque estuve en la Fuerza Armada durante el conflicto de los 80s, yo cada vez que veía a un campesino, yo me ponía a platicar con ellos, les daba respeto y había gente, ahí vi una pobreza tan grande que cuando íbamos, por ejemplo, caminando por Morazán, veíamos una familia aislada completamente que solamente subsistía con la milpa, una milpa chiquita, seca, y no tenían en realidad que comer, que nosotros nos sacábamos la comida de nuestra mochila, nuestras latas y se las regalábamos a la gente, porque de verdad que una pobreza extrema. Entonces yo desde ese entonces yo he tenido una gran conciencia social y querer hacer algo por la gente. Esa es por la gente por la que quiero, y por eso, por la que quiero trabajar. Y por eso es que dejé a mi familia, dejé mi casa y todo para venir a tratar de darle una opción nueva, una opción diferente, una mejor opción a los salvadoreños, para que por lo menos tengan una opción por qué votar. ¿Cuál es su plan después de las elecciones? Mira, hay dos escenarios, concretamente. Sí. Si pierde, ¿Quieres que te lo conteste yo? ¿En qué está pensando? ¿En regresar al país? Bueno, ¿en quedarse de aquí al día de elecciones, aquí en el país? ¿O pasarla allá, digamos, entre allá y acá, como control remoto y luego regresar? Van a haber dos momentos antes de la elección para mí. Y después, bueno, en estos momentos, por ejemplo, vine hace un poco más de una semana y voy a estar acá otros 8 días más, entonces en total 3 semanas. Y repartir mi tiempo entre ahora y algún tiempo antes de cuando ya comience la campaña. Yo ya voy a estar acá casi la mayor parte del tiempo, o sea, no, la mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo, pero sin descuidar tampoco estar allá, porque gran parte de la población salvadoreña reside fuera de El Salvador, y además en Washington, que es el área donde yo resido, hay bastantes personas que están interesadas en ayudar a El Salvador, aunque no sean salvadoreños, con las que yo debo mantener contacto precisamente para lo que viene después. Entonces, mi presencia física en estos momentos está repartida casi igual, en partes iguales, pero gradualmente va a llegar a que esté más tiempo acá en El Salvador, hasta que, bueno, ya los últimos meses antes de la elección voy a estar acá casi exclusivamente. Después de la elección, como tú dices, hay en realidad 3 escenarios. Uno es que obtengamos la victoria en primera vuelta. Otro es que nos tengamos que ir a segunda vuelta. Y el tercero es que no tengamos la victoria electoral. Entonces, la primera y la segunda creo que son muy similares, porque si nos vamos a segunda vuelta, yo estoy convencido de que en segunda vuelta obtendríamos la victoria electoral. Esa nos lleva, claro, a casa presidencial el 1 de junio del 2024. Entonces esos dos los veo casi similares, aunque claro, cada quien va a tener una dinámica diferente, pero esa son posibilidades que existen. Si no existiera esa posibilidad, en realidad no estaríamos acá, creo yo. Pero aún la otra es la posibilidad de que no tengamos la victoria electoral. Y va a depender de quién la obtenga. Si es uno de los candidatos de otros partidos democráticos de oposición, es un escenario. Y si es el gobierno actual, que se reelige inconstitucionalmente, es otro escenario.
independientemente de cualquiera de esos escenarios que se den, yo estoy comprometido de estar participando en esta lucha. Esta lucha no es una lucha que termina el 4 de febrero o en segunda vuelta. Es una lucha que continúa, ya sea desde el gobierno o continuando la oposición a un gobierno inconstitucional, ilegítimo, que se instauraría si el actual presidente se reelige inconstitucionalmente. Bueno, primero hay que ver si el Tribunal Supremo Electoral lo inscribe, que no debería de inscribirlo, pero si lo inscribe y él gana la elección, o sea, continúa esa lucha. El objetivo nuestro pasa por un sistema electoral, pero vamos más allá. Nosotros lo que queremos es darle a El Salvador, a los salvadoreños, la oportunidad, la opción de tener un gobierno que por primera vez quizás tenga como su eje central interesarse por el bienestar de los salvadoreños dentro de un sistema democrático, no solo electoralmente, sino que de verdad un sistema con un Estado de Derecho, con una separación de poderes, con la creación y fortalecimiento de instituciones y de personas que sean comprometidas completamente con el concepto democrático. Ese para mí sería el verdadero objetivo de enrumbar a El Salvador en ese camino que se posibilitó después de los 12 años de ya un conflicto armado interno. Con los acuerdos de paz se abrió esa posibilidad que desafortunadamente los grupos políticos de ese entonces y en todo este tiempo no aprovecharon, y ahora vemos el resultado, que ahora está el país en una situación tan o más grave de lo que estaba antes del conflicto armado. Me gustaría profundizar solo en esta posibilidad que usted consideró de, por ejemplo, seguir en la vida política después del 4 de febrero, aunque sea derrotado en elecciones. Esa es una posibilidad, porque se ha visto en la vida electoral que mucha gente, muchos candidatos, por ejemplo, Carlos Calleja, por ejemplo, optó por una candidatura, pero luego de haber sido derrotado se retira de la política y se olvida como que nunca pasó nada. Sí, sí. ¿Usted no se va a retirar de la vida política aunque sea derrotado? No, no. Y depende, pues, quién sea el que, como te digo, si es un candidato legítimo con una candidatura constitucional, pues no le vería el mismo escenario. Así es un candidato inconstitucional, con una reelección inconstitucional, que estaría liderando un gobierno ilegítimo. Entonces sí, ahí mi compromiso es continuar la resistencia, aún con un resultado electoral negativo. O sea, no me veo yo, porque mira, yo lo tomo esto de esta forma. Yo soy la misma persona, han pasado los años, pero dentro de mí existe el mismo idealismo que existía en este joven de 19 años que, estando dando una entrevista a un periódico del estado de Oregon en Estados Unidos, dijo que quería entrar a la Fuerza Armada porque quería hacer lo más que pudiera por su país. Y yo veo que y pasé en la Fuerza Armada 14 años con 10 meses porque quería, o sea, mi idealismo me llevó a hacer algo. Yo nunca habría pensado que yo iba a ser militar. Sinceramente, yo era la última persona que en mi familia hubieran pensado que yo iba a ser militar. Pero ¿por qué tomé esa decisión? Porque vi la grave amenaza que tenía el país, que no había y la amenaza, te digo, yo soy muy autocrítico. Yo sabía que estaba ingresando a una institución militar que había sido
instrumentalizada para mantener un sistema insostenible, autocrático, dictatorial, que era insostenible en el tiempo. Yo veía venir el conflicto armado desde los 16 años que decidí que iba a ingresar a la Fuerza Armada y que fue una sorpresa para todos. Todo el mundo, ¿y cómo tú? No, hombre, pero tú eres excelente estudiante, tú podrías sacar una beca, tú podrías estudiar en ingeniería, lo que sea. Lo hice con ese mismo idealismo con que otros jóvenes ingresaron al otro lado queriendo cambiar un sistema. A mí me quedaba claro que el sistema en que estaba viviendo yo a los 16 años, acá en 1976, era un sistema insostenible, así como lo veo en estos momentos. Y decidí ser parte, pero yo dije, ¿y cómo va a cambiar esto si la gente buena no se mete? Si la gente buena se dedica a ser ingeniero, doctor y todo eso, que son para mí excelentes profesiones, pero alguien tiene que meterse a donde de verdad está el problema para solucionarlo desde adentro. Porque ahí estaba el poder político en ese entonces. Y en ese entonces era el mayor obstáculo para un cambio. Es que la guerra se da porque se cerraron las vías democráticas para hacer los cambios que necesitaba el país. Desde que en 1972, que yo lo recuerdo muy bien, tenía 12 años de edad, hubo un fraude electoral para imponer a un candidato del partido oficial en contra de la voluntad del pueblo, en contra del ingeniero Duarte, que después tuve la oportunidad de conocer, que fue el ganador legítimo de esas elecciones. Y desde ese momento se comenzó a cerrar y se selló en 1977, que volvió a haber otro fraude electoral. Se cerraron las puertas para hacer los cambios estructurales que necesitaba El Salvador para ser sostenible. Entonces, por eso decidí meterme a la Fuerza Armada. Y también, bueno, con todo respeto a los que optaron por otra vía, y yo no los culpo porque en realidad fueron las mismas acciones de ese momento los que los forzaron a tomar otra vía, que no era desde mi punto de vista, no era una vía democrática. El Salvador nunca tuvo la oportunidad de escoger por democracia, sino hasta la firma de los acuerdos de paz. Entonces, por eso me quise meter en una parte que tenía una gran responsabilidad, pero también dentro de la cual se podían hacer cambios. Y yo siento que a mi nivel, que era un nivel de oficial, pero de baja graduación, pero al nivel en que yo estaba, sí siento que hice contribuciones importantes al nivel en que yo estaba. Claro, no al más alto nivel, pero incluso desde la edad de 27 años y quizás por las oportunidades que tuve, debido a ser un buen estudiante y todo, yo obtuve una beca para irme a estudiar, ingresar a la escuela militar en enero de 1980, obtuve una beca para irme a partir de finales de junio a estudiar la carrera militar en la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, que es una de las más prestigiosas de todo el mundo. Y durante todos los años de la guerra, para que no creas que eran bastantes los que iban, desde el periodo de 1980 hasta cuando terminó la guerra en 1992, yo fui el único salvadoreño que fue y se graduó de esa academia militar. Entonces, por eso yo tuve la oportunidad de tener bastante influencia en decisiones del alto mando de la Fuerza Armada, aún con un grado de teniente. O sea, yo trataba directamente con el jefe de Estado Mayor Conjunto, con el subjefe de Estado Mayor Conjunto, mucho más de lo que daba mi grado militar, que era de teniente en ese entonces. Y tuve también mucho más con el grado de capitán. Entonces tuve una oportunidad única de afectar decisiones de manera positiva, de manera que colaboraron para lograr los acuerdos de paz, que colaboraron para aclarar bastantes cosas que otras personas no la tuvieron. Entonces, por eso yo siento que, y te digo que si yo volviera a nacer, yo volvería a hacer lo mismo. Porque o sea, no es que yo supiera lo que iba a pasar, pero sí
mi tendencia es irme a meter en misiones imposibles creyendo que yo puedo colaborar para hacer algo y que gracias a las oportunidades que me ha dado la vida, que te digo que no son normales. Yo he tenido una educación que por lo general no tienen acceso a esa. Personas como yo, yo nací en el barrio San Jacinto de la Colonia América. Estudié, pero con medias becas o con una beca completa en colegios privados, pero que no eran tampoco. Yo estudié, soy graduado de bachiller en el Colegio Bautista de San Salvador, que no es necesariamente. Ingresó a la Fuerza Armada con la idea de optar por la guerra como método o con la idea de paz. No. O sea, yo no me quería meter. O sea, yo sabía que íbamos a una guerra, pero yo no soy guerrerista, ni mucho menos. No, con la idea que desde adentro de la Fuerza Armada yo podía colaborar, hacer lo más posible para cambiar algunas actitudes, algunas mentalidades dentro de la Fuerza Armada que hicieran posible ese cambio, ese reencuentro que se da en los acuerdos de paz de 1992. Por eso para mí esos acuerdos de paz son muy valiosos, porque tanta gente ofrendó sus vidas para que eso fuera posible. Y por eso ahora, cuando veo la posibilidad, la oportunidad de rehacerlos, de revivirlos, a mí cuando me hablaron para esta oportunidad, yo lo tomé con ese mismo idealismo, como la idea de terminemos esa misión que empecé, pero que quedó incompleta y que ahora está. Quisiera, en el tema electoral, nuestro tiempo tiene el 0.2% de la intención de voto presidencial contra el 70.3% de nuevas ideas, según la primera encuesta que ha medido intención de voto, que es de la Francisco Gaviria. ¿De qué fecha? Hace poquito, junio. Sí. Es la última. Sí. ¿Puede alcanzar a Bukele en 5 meses? Claro que sí. Mira, o sea, la gente estaba buscando una opción. Y te digo bastante que no. Ahora que ya hay no solo una opción diferente, y hay otras opciones, las cosas van a cambiar y pueden cambiar mucho más aceleradamente por sucesos externos y por nuestras mismas acciones de nosotros, porque nosotros somos actores políticos también. Entonces sí creo que pueden cambiar, pero como te digo, nuestro proyecto no es solamente electoral, pasa por la vía electoral. Nuestro proyecto va más allá de crear las condiciones para que El Salvador se enrumbe nuevamente en un camino democrático, en un camino institucional, donde no sea una persona o un grupo pequeño el que le dicta a todo el mundo lo que va a pasar. Ese es en realidad nuestro objetivo final, que pasa por la vía electoral, pero no solo es la vía electoral para ganar una elección. En el tema del régimen de excepción, y quizás aquí Celia puede contestarnos, ¿qué harían ustedes con los 71,000 detenidos que hay capturados en el régimen de excepción? ¿Qué harían ustedes con los 71,000 capturados durante el régimen de excepción? En primer lugar, lo que no ha hecho esta gestión gubernamental, que es garantizar el debido proceso legal de cada una de estas personas. Ni siquiera en el contexto de un régimen de excepcionalidad puede violarse el derecho al debido proceso. Y el derecho al debido proceso es garantizar que una persona sea detenida cuando hay elementos suficientes que ameriten que se le inicie un proceso legal y que haya un proceso con un juez independiente, con una jueza independiente que le garantice un juicio justo. No está pasando eso en este momento y ni siquiera en el marco de un régimen de excepcionalidad
puede violentarse ese derecho a las personas. Y también es importante plantear de que ni siquiera en una condición de régimen de excepcionalidad puede impedírsele a una persona acusada de un delito determinado que no tenga inmediatamente la atención de un abogado, de una abogada defensora. Esto se está violentando todos los días. Lo primero que se debería de plantear es si hay un régimen de excepcionalidad, o como el gobierno lo está diciendo actualmente, un régimen especial. Ya no le llama régimen de excepción porque sabe que de excepcionalidad ya no tiene nada. ¿Cómo va a ser excepcional estar año y medio bajo un régimen permanente de suspensión de garantía constitucional? Ni siquiera la Constitución de la República lo permite. Y en ese marco, una acción inmediata debería de ser garantizar jueces que sean independientes a las órdenes de los grupos de poder que controlan la Casa Presidencial actualmente. Mientras no haya jueces y juezas independientes, nadie independientemente pueda tener un vínculo justificable que permita la privación de su libertad legalmente hablando por tener elementos suficientes de vinculación con algún acto vinculado, relacionado con delincuencia, mucho menos personas que no tienen nada que ver. En ese marco, lo primero que habría que plantearnos es garantizar juezas independientes que no obedezcan al pie de la letra una medida que actualmente es el instrumento principal de proselitismo electoral para la reelección presidencial. Lo primero es corregir que nadie que sea inocente, que nunca debió de haber estado presa, continúe en la cárcel. Eso no es defender delincuentes, eso es defender inocentes. Y para defender inocentes, para que nadie que sea inocente tenga que pasar un año injustamente sufriendo vejaciones en una cárcel, se necesitan tribunales independientes. Eso no está pasando y es lo primero que debería de hacerse. Bueno, partiendo de lo que usted afirma, que hay procesos indebidos, eso incluye tanto a personas que pudieran ser inocentes o pudieran ser culpables. Esos son derechos a toda persona y precisamente por eso debe de haber jueces imparciales, tribunales imparciales, porque son los que garantizan que quien debe, quien tiene vínculos, quien es responsable de la comisión del delito, realmente pague. Y el que no, no. Pero si uno parte de si hay unos procesos indebidos, ¿implicaría esto anular o que sean todos los juicios nulos, los procesos penales nulos de esa gente capturada porque no tuvieron defensor, porque no supieron por qué se les capturó, aunque hayan sido pandilleros o no, y que salgan libres? La mayoría de esas personas, esas decisiones las tienen que tomar jueces independientes. El deber que uno tiene que garantizar es que haya jueces y juezas, que haya tribunales independientes. Es lo que está pasando ahora. Los jueces que aún quieren impartir justicia como la ley les mandata, tienen miedo, los van a despedir, los van a destituir. Si no tenemos la garantía de que usted y yo se nos acuse arbitrariamente, ilegalmente de un delito, si no tenemos la garantía de un tribunal independiente que sea justo, nadie está a salvo de una arbitrariedad. Y no soy yo quien va a decir quién es inocente y no. Mi responsabilidad tiene que ser garantizar que haya tribunales independientes que tomen esa decisión sin temor a represalias por parte del órgano ejecutivo. Ahora, un escenario como ese no arriesgaría la situación actual, porque partamos de que dentro de esas 70,000 personas, la mayoría
pudieran ser pandilleros. Estamos casi seguros, las personas, están casi seguras las personas que sienten la tranquilidad de la ausencia pandilleril en las calles. Pero yo entiendo, es una suposición por la tranquilidad en las calles. Ahora, la pregunta es, y yo me la tengo, no sé si ustedes la tienen, ¿cómo resolverían el problema de que hay 70.000 personas capturadas y que hay mucha probabilidad de que muchos sean pandilleros, pero no hay quizás una prueba científica de cada uno de los delitos que ha cometido esa gente? Sí, tal vez yo te voy a responder, mira, para que la gente no tenga temor, el 1 de junio del 2024, si nosotros ganamos la presidencia y asumimos la presidencia, no vamos a soltar a toda la gente que está capturada. Eso no va a suceder ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Lo que sí vamos a impulsar que se revise por parte del sistema judicial. Lo que sí vamos a hacer es detener completamente cualquier nueva captura arbitraria. Porque en realidad ha habido capturas arbitrarias que no tienen nada que ver con las pandillas, de personas que solamente se les ha detenido porque están protestando por ejemplo, sindicalistas que no se les ha pagado su salario, o por ejemplo, la gente de Santa Marta, porque obviamente la razón por la que les han aplicado el régimen de excepción y por la que están detenidos desde hace más de 6 meses y que no les ha permitido ver a su abogado en los últimos 4 meses, es por su oposición a la minería metálica. Entonces esos son casos claros que hay gente que no debería estar ahí, que debería estar en su casa. Pero vamos a dejar de hacer eso es lo primero, y eso sí depende del Ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil, que deje de haciendo capturas arbitrarias. Si nosotros no vamos a mandar a detener a nadie por razones que no son justificables bajo los motivos de darle seguridad a la gente, al pueblo salvadoreño. Pero con respecto a la gente que está detenida, yo creo que de una manera inicial se puede hacer una división entre los que verdaderamente son pandilleros y los que verdaderamente no hay evidencia para ellos. Entonces impulsaríamos una revisión inicial acelerada, pero para poder sacar gente que obviamente no debería estar, nunca debió haber sido capturada. Porque eso de hacer capturas arbitrarias solo porque me han dado una cuota que este día necesito capturar 10 personas, entonces los primeros 10 jóvenes de zonas pobres que yo me encuentre los voy a capturar y les voy a decir que tienen asociaciones ilícitas, cuando haya gente que claramente no tenga ninguna vinculación, esas personas deberían, si está dentro de la discreción del Ejecutivo, quedar libres, o si ya están... Es que mira, el problema es que estamos tratando de actuar justamente en un sistema que ya está hecho para actuar injustamente, porque todo responde al dictado de una persona. Entonces, tanto la Fiscalía, que debería ser independiente, en la práctica está supeditada al presidente de la República. Los jueces, que deberían ser independientes, están siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, que recibe las instrucciones del presidente. Entonces es un sistema que está viciado y está diseñado para impartir una injusticia arbitraria. Pero eso es lo primero que haríamos. Pero no vamos a sacar a los pandilleros. El 27 de marzo, después de estos 3 días violentos que hubo, ¿usted hubiera aprobado el régimen de excepción? ¿Lo hubiera pedido? Mira, si yo hubiera sido presidente, eso no habría ocurrido, primeramente. Porque esos 3 días violentos, 25, 26 y 27 de marzo, en que los pandilleros asesinaron a 87 salvadoreños inocentes, se dieron como resultado del rompimiento de un pacto oscuro, secreto, ilegal del gobierno actual con las pandillas. Eso no habría ocurrido porque yo no habría tenido un pacto oscuro, secreto, ilegal con las pandillas. Y no solo eso, sino que ese rompimiento
si tú lees bien la evidencia que ya ha salido a luz a través de reportajes investigativos, de audios, de entrevistas con pandilleros, el incidente que provocó esa reacción de esos 87 asesinatos fue provocado y fue provocado intencionalmente por el mismo gobierno. Eso no habría ocurrido tampoco. Y eso fue lo que llevó al régimen de excepción al día siguiente. Entonces, eso no habría pasado. Esa fue la excusa. Y si quieres te puedo explicar con más tiempo o te remito al artículo del Faro del 17 de mayo del año pasado. Pero ahora, sacándolo de ese contexto especial de lo que sucedió, que te digo que no habría sucedido porque si yo era presidente eso no habría ocurrido, yo habría buscado, y en otra ocasión vamos a hablar sobre las soluciones de corto y de largo plazo que hay que dar al problema de seguridad para que sea sostenible en el tiempo. Pero si en una situación normal, donde no ha habido pacto con pandillas ni nada, ni se rompe por un incidente provocado por el mismo gobierno, si se hubiera dado ese incidente, probablemente sí, yo habría invocado un régimen de excepción para responder a ese incidente y probablemente hubiera sido necesario extenderlo más tiempo que los primeros 30 días, pero a lo sumo una vez más. Pero de hacerlo ya un régimen permanente, eso la misma Constitución te lo prohíbe. ¿Usted cree que se puede seguir capturando pandilleros sin régimen de excepción? Sí, o sea, pero yo veo la ventaja del régimen de excepción porque cuando tú estás capturando bastantes pandilleros a la vez, no puedes cumplir con los tiempos de 72 horas para entregarlo al juez. Tiene sentido ampliarlo a 15 días. Tiene sentido decir que cuando estás poniendo tantos pandilleros bajo custodia policial y luego no puedes estarle garantizando que le vas a dar un abogado a todos ellos, si no pueden cómo defenderse. Eso es algo natural. Ahora, el gobierno dice que todavía hay remanentes. Podría haber, pero ya el sistema ya no está saturado como para... O sea, yo creo que en estos momentos, bueno, tendría que ver cuál justificación existe, pero no puede ser una política. La Constitución no te permite suspender las garantías constitucionales permanentemente como una política de seguridad, porque no está diseñada para eso. Yo creo que con los instrumentos legales que existen ahorita, cualquier remanente puede ser procesado. Ok, solo dos preguntas más. De política exterior, ¿en qué cambiaría la política exterior de El Salvador hacia los Estados Unidos? Yo no diría solamente hacia los Estados Unidos, cambiaría hacia el mundo, o sea, un acercamiento mayor con países democráticos y una clara condena a violaciones de derechos humanos a nivel internacional, acompañando a la comunidad internacional cuando hay agresiones de un país a otro que ponen en peligro un sistema que ha mantenido la paz mundial por bastante tiempo y que ha sido en estos momentos puesto en grave peligro, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania de hace un poco más de un año. Tomaríamos acciones más contundentes, no hacia Estados Unidos, sino que en realidad a mantener la paz mundial con la comunidad internacional. O sea, El Salvador debería asumir una posición expresa en contra de la invasión rusa en Ucrania. Por ejemplo. No debería abstenerse en estos temas. No, es que abstenerse es una cobardía. O sea, esa invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, pone en peligro no solo a los ucranianos, pone en peligro un sistema que ha garantizado hasta ahora bastante de la paz mundial por bastante tiempo.